y les voy a contar una historia de terror. ¿Han escuchado estas historias de varias personas que han visto fantasmas de personas que se supone que están ahorcadas porque ya sea que ellos se ahorcaron o porque murieron de esa manera? Pues aquí en México suena muchísimo ese tipo de historias, y más porque en la época de la Revolución solían ahorcar a las personas o solían matarlas de esa manera y dejar ahí los cuerpos como si nada pasara. Entonces esta historia tiene que ver con algo similar. Esta foto que les estoy mostrando en este momento es una casa muy antigua que está en Texmelucan, y de hecho esta historia me la contó mi papá porque él dice que conoció a una viejecilla que habitaba esa casa y alguien le contó esta historia sobre esta viejecilla. Media cuadra delante de esta casa habían unas vecindades, y en estas vecindades habitaban los amigos de mi papá, quienes le contaron esta historia. Resulta que estos chavos, bueno, estos señores, pero en ese entonces eran chavos, solían visitar mucho la casa de esta viejecilla porque era muy buena onda. Resulta que todos los de la colonia visitaban a esta señora porque era muy buena onda, los invitaba a comer, etc. Entonces les gustaba a las personas pasar tiempo con esta señora. Dentro de esta casa habían unos árboles enormes que todavía deben existir. La verdad es que no se puede accesar porque está totalmente abandonada esta casa, y no sé cómo esté ahora, pero sí por fuera se ve la fachada y se ve bastante vieja y bastante deteriorada. Pero él cuenta que antes adentro pues habían unos árboles enormes. Como esta viejecita vivía sola en esa casa, la casa era muy grande y a veces se metían las personas a fumar ahí o a hacer sus desgorres, y no le gustaba esto a la señora. Como era ya bastante grande, pues la gente se aprovechaba de su bondad y decían, pues vamos a meternos a su casa y vamos a hacer desmadre, ¿no? Pero el chiste es que muchas veces pues la gente se metía ahí a fumar, etc. Y muchas veces la señora salía y los regañaba, etc. y pues ya se iban, ¿no? Pero en una de estas ocasiones, los chavos cuentan que la señora les contó algo súper fuerte. De hecho, ellos la encontraron, les voy a decir a continuación qué fue lo que pasó. Pero resulta que esta señora cuenta que estaba en su casa, ya era de noche, y de repente empezó a escuchar ruidos afuera, o sea, en la parte donde están los árboles. Muchas veces cuando hace muchísimo aire, el mismo aire mueve muchísimo a los árboles y se escuchan las ramas crujir y se escuchan ruidos extraños. Entonces ella salió a averiguar, o sea, aunque ella ya sabía que probablemente era el viento, ella dijo, no, pues de todas maneras voy a salir a ver porque no vaya a ser que alguien se metió y yo aquí estoy sola, etc. Entonces salió a averiguar qué es lo que estaba pasando. Cuando ella salió, a lo lejos vio un árbol que estaba moviéndose con mucha fuerza y dijo, pues qué extraño porque no hay mucho viento como para que mueva el árbol de esta manera. Incluso se escuchaba como que algo crujía en el árbol, así como así, como de un lado a otro, como un vaivén. Entonces ella se acercó y dijo, pues qué hay ahí, o qué está pasando, o qué está haciendo que el árbol se mueva de esa manera. Cuando ella se acercó, lo que vio la impresionó demasiado. Dice que se acercó al árbol y cuando levantó la mirada vio a un cuerpo de un señor que estaba ahorcado y que se estaba balanceando de un lado a otro. El peso del cuerpo era lo que estaba haciendo que el árbol crujiera con ese vaivén, porque era el mismo peso del cuerpo el que hacía que se moviera el árbol. Entonces ella se impresionó bastante cuando vio el cuerpo, pero lo peor que le pasó fue que no solo le impresionó ver un cuerpo, porque en ese momento dijo, pues ¿quién se vino a ahorcar aquí? Como les repito, se metía mucha gente a su casa, pensó que tal vez alguien había cometido suicidio y que se había ahorcado ahí en su árbol, ¿no? Pero resulta que cuando ella se acercó a ver quién era, porque tenía curiosidad de saber quién era esa persona, este cuerpo la volteó a ver extrañamente y abrió los ojos súper grandes. Entonces la señora se impactó demasiado. Tal fue su impresión que cayó desmayada. Al poco rato los chavos estos llegaron a ver a la señora, y cuál fue su sorpresa cuando la vieron tirada ahí en el patio. Entonces rápidamente la auxiliaron y vieron que pues estaba desmayada y ya le ayudaron y todo, y en cuanto la señora recobró el conocimiento, les contó qué es lo que acababa de suceder. Justo en ese instante los chavos vieron hacia el árbol y no había absolutamente nada. La señora también estaba muy impresionada porque dijo, es que lo acabo de ver, yo vi a una persona colgada e incluso vi que me observó. Entonces los chavos estaban muy espantados porque vieron cómo la señora quedó en un estado extrañamente de shock porque había observado a un ahorcado en su casa. Si ustedes saben más historias sobre ahorcados, o si ustedes han visto ahorcados, o no sé, pueden mandarme sus historias por medio de Facebook, se los voy a